Bienvenidos mis queridos hermanos una vez más a esta su avanzada cristiana. Hoy como siempre le traemos un programa súper interesante y edificante a la vez. En el día de hoy estaremos hablando de lo que es el discernimiento. Vamos a hablar del discernimiento. Dándole la bienvenida a nuestro querido hermano Stalin. ¿Cómo estás? Amén, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ya saben, antes que nada de comenzar el programa es importante recordarles a todos ustedes, mis queridos hermanos, para que este mensaje siga llegando a más personas y sean edificadas, que le den me gusta, le toquen la campanita y compartan. Así más personas pueden ser beneficiadas con lo que es la palabra de Dios. Una palabra clara, una palabra que se habla a la luz de la Biblia, que no es inventada ni nada de eso. Entonces, en el día de hoy tenemos un tema, como ya le dije, que es el discernimiento. Vamos a hablar de lo que es el discernimiento. Stalin, ¿me puedes decir qué es el discernimiento? El discernimiento es la capacidad de tú distinguir entre lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto. O sea, es la habilidad, porque no todo el mundo la tiene, de saber diferenciar. O sea, es hacer un juicio preciso o tener una idea clara de algo. Mucha gente suele confundirse, pero el discernimiento te ayuda precisamente a no estar confundido. Por ejemplo, tú puedes tener dos opciones, pero el discernimiento te lleva a analizar esas dos opciones y a escoger la que verdaderamente te conviene, aunque ambas aparenten ser favorables, hay una de ellas que es realmente la que te necesita. Entonces el discernimiento nos ayuda a eso, a comprender y a saber tomar la decisión correcta. Perfecto. Es importante saberlo porque a veces nos confundimos. Entonces, ¿qué significa, vamos a decir en este caso, poder discernir? ¿Cuáles son la forma de yo poder discernir? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, mira, el discernimiento en primer lugar es un don que da el Espíritu Santo, la capacidad de discernir. O sea, eso no es algo natural de nosotros, aunque humanamente lo podemos usar. Pero en el ambiente obviamente en el que estamos espiritualmente, eso únicamente lo da el Espíritu Santo. No todo el mundo tiene discernimiento y la Biblia muestra referente a esto. Jesús, por ejemplo, cuando hablaba acerca de la parábola, decía lo siguiente: el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad de discernir. Eso es algo que lo da Dios. Amén. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tenemos que saber discernir? ¿Qué no implica eso, por ejemplo, en Bueno, mira, nuestra vida cristiana? basado en el libre albedrío que Dios nos da, la capacidad de elegir, y esto lo vemos desde el Génesis. Dios obviamente cuando crea al hombre le da la capacidad de elegir. Puso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. A partir de ahí ya el hombre tiene discernimiento, que es precisamente lo que estamos hablando, la capacidad de elegir. Ahora, más allá de elegir es la comprensión de por qué vamos a elegir. Entonces, el discernimiento es clave y, por ejemplo, yo diría, Dios es espíritu, ¿verdad? Estamos Claro. relacionando con Dios, que es un ser espiritual, pero ¿qué pasa? Nuestro adversario también es espíritu. Entonces, si no tenemos la capacidad de distinguir, ¿cómo vamos a saber quién es quién? Esto Es lo cierto. vemos, obviamente, incluso en la misma tentación de Jesús. El diablo le cita el versículo a Jesús, le cita la Biblia. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Le citó el Salmo 91. Entonces, si no tenemos la capacidad de discernir, de saber qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios, porque repito, ambos son espíritus. Los ángeles son espíritus y los demonios también. La palabra dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre. O sea, estamos tratando con un reino totalmente espiritual y es elemental la capacidad de distinguir. Vaya. En otra preguntita que también me surge, me gustaría saber, como cristiana, ¿en qué me afecta a mí prácticamente el no tener el don del discernimiento, no poder discernir? ¿Qué me afecta? ¿A qué peligros me enfrento en este caso? ¿Qué puede afectarme?
Bueno, el no tener discernimiento te hace ser una persona que vive engañada, porque tú no sabes precisamente qué es lo que estás enfrentando o qué es lo que te está aconteciendo. Como dije anteriormente, nosotros nos estamos relacionando con un mundo espiritual, donde no solamente Dios es espíritu, nuestro adversario también, donde no solamente los mensajeros de Dios, ángeles, son espíritus, sino también los emisarios del maligno, también son espíritus. Entonces, si uno no tiene, dado por el Espíritu Santo, por supuesto, la capacidad de discernir, de distinguir quién me habla, porque fíjate, la misma escritura habla de eso, o sea, en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. En los tiempos, por ejemplo, de la iglesia primitiva había muchos falsos apóstoles, los falsos cristianos. De hecho, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso, dice, porque te diste cuenta o supiste distinguir quienes dicen ser apóstoles y no lo son. El discernimiento es elemental porque ¿cómo vamos a saber si algo es de Dios? Te voy a poner un breve ejemplo. Yo conozco a una persona que le estaba pidiendo a Dios por un trabajo. Quería a Dios un trabajo. Es una persona que se mueve en política y cosas así. Y va a solicitar, ora a Dios, y le pide a Dios precisamente, de verdad, de que le ayude con un trabajo. Pues cuando va a buscar el trabajo, que fue por recomendación, no hay vacante, pero sí le dicen que la van a ayudar. Y le consiguen una, como decimos acá en Dominicana, una botella. Eso viene siendo, para que se entienda aquellos que no son dominicanos, es una nómina interna que tiene una institución. Eso no está registrado en el gobierno. Es como pagarte sin tu trabajar. Exacto. No, esto no está registrado. Te están pagando sin tú aparecer como un empleado. Pero eso es fraude. Exacto. Entonces, esta persona agradeció en gran manera a Dios y lo vio como una bendición. Wow, yo fui buscando un trabajo y Dios me lo dio. Entonces yo digo, si eso está mal delante de los hombres, no estaría mal delante de Dios. Claro, Porque si delante de los hombres sería robar, entonces literal. ¿cómo Dios te va a bendecir a través del robo? Y esta persona, la verdad, no tuvo el discernimiento, no tuvo la capacidad de discernir cuándo algo viene de Dios y cuándo no. Lo que es de Dios está sujeto a su palabra y me favorece y no peco. Pero dime tú qué bendición hay en yo aparecer en una nómina de una institución, o mejor dicho, yo estar en una nómina de una institución que le está robando al Estado. ¿Dónde está la bendición de Dios ahí? No, no creo porque eso es robo y Entonces, esta persona no tuvo la capacidad de discernir cuando algo viene de Dios y cuando no. Todo lo que te afecta y todo lo que va en contra de las escrituras, eso no viene de Dios. vaya, está difícil porque eso me suena una vez una persona que conocí que le estaba pidiendo al Señor por un esposo, que era un esposo, que era un esposo, y aparece este hombre maravilloso, excelente, el hombre que ella había pedido, pero tenía un problemita. El hombre era casado. Entonces ella rogaba al Señor que si era de Dios, por favor que le iluminara, porque ese era el hombre que ella estaba buscando, que por favor que le dijera, que le iluminara. Pero no se supone que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que nos hace sentir, que nos hace ver. ¿Qué pasa en estos casos cuando el Espíritu Santo no habla y nosotros creemos que no es? Lo mismo que estamos hablando, es que si no tenemos discernimiento, no vamos a saber cuando algo es de Dios. La falta de discernimiento te hace dar golpes al aire. La Escritura dice en el libro de Santiago, el que esté falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Repito el verso. Dios dará sabiduría a aquellos quienes la pidan abundantemente y sin reproche, sin poner peros. Entonces, algo que yo he visto mucho es que hay personas que le piden a Dios por algo, Sí. pero no esperan la respuesta de Dios. Por ejemplo, yo estoy orando a Dios por una pareja, Bien. pero doy el paso, porque bueno, ya yo oré, ya yo se lo encomendé a Dios,
y le doy para allá. La pregunta es, ¿Dios te dijo? Ya después cuando viene el problema, Señor, pero yo oré, Señor, yo te busqué. La pregunta es, ¿Dios te respondió? ¿O realmente lo que tú viste fue realmente la respuesta de Dios? Entonces, el discernimiento es clave. La palabra dice que el maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si no sabemos distinguir las obras y las artimañas del diablo, ¿cómo vamos a salir victoriosos? Hoy en día, el pueblo de Dios está sufriendo bastante. Y esto se debe precisamente a la falta de discernimiento. El discernimiento es algo que todos debemos de tener, todos debemos de pedir. Fíjate, Jesús cuando vino, su pueblo no se dio cuenta. De hecho, ellos sabían que ese era el tiempo. Jesús le dice, si ustedes saben distinguir el tiempo, cómo está el cielo, si tiene arreboles, si está nublado, Jesús se hace la pregunta y dice, ¿cómo ustedes no pueden distinguir este tiempo? Porque estaba establecido en la profecía de Daniel el tiempo en que iba a llegar el Mesías. Muchos de ellos se alegraron y se dieron cuenta que era Jesús, otros no. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. Entonces, el discernimiento o la falta del mismo nos expone, nos hace ser totalmente vulnerables a las artimañas del diablo porque ¿cómo la vamos a comprender? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta de que esto no viene de Dios? Entonces, eso es bastante complicado. En este caso, cuando me hablas de que el pueblo, cuando Jesús vino, no lo reconoció, ahí me hago yo una pregunta. ¿Será posible que muchas veces los conceptos que tenemos y las ideas, las esperanzas o los anhelos que tenemos nos cieguen a lo que es el discernimiento? Y muchas veces vemos cosas que parecen buenas, pero no lo son, pero que por nuestro propio entendimiento, o sea, sabiduría, vamos a decir así, entendemos que sí y dejamos pasar y cometemos esos errores. La palabra dice lo siguiente en el libro de Proverbios, que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Entonces, cuando buscamos lo nuestro, estamos ignorando lo que es de Dios. Fíjate que nosotros somos llamados a vivir conforme a Dios, no a vivir conforme a mis deseos. La palabra dice también en el libro de Santiago de que si yo pido y no recibo es porque pido mal, porque pido para mis deleites. Jesús cuando enseña en la oración modelo, dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también a la tierra. Entonces la gente busca hacer su propia voluntad, su propio deseo. Cuando uno no discierne, le pasa como le sucedió a Judas. Judas creyendo que quizá estaba ayudando al maestro. Bueno, Jesús veo que está siempre lejos de los fariseos y lo tiene que enfrentar, tiene que enfrentarlos. Entonces él dice, bueno, déjame, según su propio entendimiento, déjame entonces crear la situación de que sí o sí él se vea en la necesidad de que tenga que enfrentar a los líderes de Israel porque él es el Mesías. Fue y lo vendió. Pero cuando vio lo que le estaban haciendo a Jesús, fue y se arrepintió. ¿Por qué se arrepintió? Si realmente lo vendió. Jesús, cuando está en la cena, le dice a sus discípulos, uno de ustedes me va a entregar. Y todos preguntan, yo. Y el mismo Judas dice, yo maestro. Jesús le dice, tú lo has dicho. De hecho, cuando ya había acabado todo, Jesús le dijo, vete a hacer lo que tienes que hacer. Judas no tuvo el discernimiento de todas las advertencias que le estaba dando Jesús. Sin embargo, fue e hizo. Incluso Jesús dice lo siguiente referente a Judas. Bien le hubiese sido no haber nacido. Vaya. A la acción que cometió Judas. ¿Y por qué pasó esto? Por falta de discernimiento. Judas traicionó a Jesús, Pedro también. Pero el no saber distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso no destruye. Lo mismo sucede incluso con los mismos líderes fariseos o líderes religiosos, en ese tiempo los saduceos.
tenían la escritura. Ellos podían escudriñarla. Jesús lo decía. O sea, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas van a hallar la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿qué pasa? El no saber discernir, el no saber distinguir entre mi deseo y lo de Dios. Entonces me lleva a mí a cometer muchos fracasos y muchos errores. Esa es la razón por la que muchas veces incluso hasta la gente peca voluntariamente. Vaya. Porque no discierne lo que le está pasando. Si uno pudiera, si Dios le diera la habilidad a uno de que se le abra los ojos a uno espiritualmente y ver los demonios o ver el mundo espiritual, lo feo y grotesco que son esos seres. Y si uno se diera cuenta que es de ellos que uno se está llevando, si uno se diera cuenta que es a ellos que uno está obedeciendo, si uno se diera cuenta el destino que es estar lejos de Dios, créeme que uno no hiciera caso, no hiciera caso. Pero la falta de discernimiento, de distinguir, de reconocer, entonces me lleva a mí a ser un ignorante y es precisamente lo que busca el maligno. Vaya, mira, hablando en este contexto, me llega entonces una preguntita. En ciertas ocasiones nosotros tenemos emociones. Esas emociones nos pueden hacer pensar que el hacerle el bien a alguien eh, sin discernir si es verdad o es mentira, que eso le va a hacer el bien o de las necesidades de esa persona. Como hoy estamos mirando mucho en las redes sociales que personas no disciernen lo que es bueno, lo que es malo y se dejan llevar de personas que son extremadamente emocionales. Entonces, Tali, en este caso, espiritualmente, cuando las personas se dejan llevar de las emociones, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo o la Biblia prácticamente en ese aspecto? Cuando tú tienes una emoción creyendo que hace algo bien o quiere hacer algo bien o ve a alguien, ay, esa persona está llena del Espíritu Santo, cuando en realidad lo que hace no es nada que ver con lo que dice la palabra o con lo que nos mandan a hacer Mira, la falta de espiritualmente. discernimiento, como te dije desde el inicio, nosotros estamos tratando con seres espirituales. Y repito, tanto Dios como nuestro adversario son espirituales. Yo he tenido esa experiencia de personas que fluyen, por decirlo así, en el don de lenguas, Ujú. pero no es de parte de Dios. Y Bendito en sea las Dios. iglesias, todo el mundo, aleluya, no es de Dios, es un espíritu. Que no es de Dios. Porque hay que entender esto. Los idiomas son de nosotros los humanos. Los seres espirituales tienen otro idioma. Ok. Nosotros hablamos español, hay personas que hablan otro, o sea, ¿tú sabes cuánto idioma hay en este mundo? Mucho. Entonces, esos seres no son de esta tierra, tienen otro lenguaje que nosotros no comprendemos. Entonces, hay personas que entienden de una manifestación espiritual, no necesariamente es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Tengo que tener discernimiento automáticamente. La palabra dice incluso cuando habla de los dones, a quién le dio, dice, a uno le dio el don del discernimiento de espíritu. Todo de hecho debemos de pedirlo. Porque repito, estamos tratando con seres de otra naturaleza. Dios es espíritu, nuestro adversario también. Entonces, si yo no sé distinguir, si yo no sé comparar y no me doy cuenta de quién es quién, entonces, ¿de quién me estoy llevando realmente? Fíjate cuando Satanás precisamente tienta a Jesús. Le dice, mira, todo estos reinos te daré. Tú lo único que tienes simplemente que adorarme, porque a mí se me ha entregado. ¿Quién se lo entregó? Cierto. Dios no se lo entregó. Entonces, ¿quién le entregó los reinos al maligno? El hombre. ¿Por qué? Por no saber discernir. Lo mismo te puedo decir con Eva, cuando Eva fue tentada. Se le dijo que no coma, pero no tuvo la capacidad de discernir. Y así obviamente vemos las escrituras. Sansón se le dijo,
no te puede cortar el pelo, ¿eh? Se relaciona con personas que son enemigos de él, bueno, porque le parecía atractiva a las mujeres filisteas más que las hebreas. Y se le olvidó que ellas tienen otra cultura, que esa gente tienen otros dioses, que esa gente piensan diferente. Pero el hombre se enamoró porque esa es la que me gusta. ¿Y Se qué llevó de pasó a las Sansón? emociones. Reveló su secreto, chantajista, que era Dalila. Ay, tú no me quieres. Exacto. Revélame tu secreto, porque ella lo intentó varias veces. Pero al final, él, está bien, te demuestro que te amo. Y le reveló un secreto. Y se supone que los secretos no se revelan. No, Y menos a, ¿verdad? menos al enemigo. Menos al enemigo. Y ya sabemos la historia, lo capturaron, muy triste, le sacaron los ojos, se burlaban de él. Y fue una vida muy trágica y así ha pasado muchas veces. El mismo Tomás, No puedo Jesús, creer. en todo el tiempo que tuvo en su ministerio, le explicaba, mira, el Hijo del Hombre, y al tercer día va a resucitar. Y así como Jonás, que duró en la boca del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre. Cuando Jesús resucitó, que se le apareció a los apóstoles, y Tomás no estaba en ese momento, los apóstoles se lo dijeron, mire, Señor, ¿qué dijo Tomás? Si yo no veo sus heridas y pongo mi dedo en su costado, no voy a creer. Hermano, pero te han estado diciendo, él te lo advirtió tantas veces que lo predicó. Tus compañeros te lo dicen todos unánimes de que sí, y tú dices que no. Entonces, todo eso es por falta de discernimiento. Repito, ¿qué es el discernimiento? Es la capacidad de yo distinguir, comprender mi entorno. ¿Por qué vivimos una vida derrotada espiritualmente hablando? Es porque no usamos ni pedimos el discernimiento. Porque automáticamente yo me siento derrotado. Tengo que recordar que Dios dice su palabra que me fortalece. Él aumentará mi fuerza como la del búfalo, diga el débil fuerte soy, y yo perfecciono mi poder en tu debilidad. Pero el no saber discernir las maquinaciones de nuestro adversario, sin darnos cuenta le creemos. De hecho, es muy triste el caso de que nosotros le creamos más a nuestro adversario que a nuestro Dios. Es cierto. La gente le cree más a las artimañas del diablo que a lo que dice Dios en su palabra. Si nosotros le creyéramos a Dios realmente, no viviéramos como viviéramos. Viviéramos victoriosamente. Mira, yo suelo decir lo siguiente. ¿Tú sabes cuántas personas escuchan mensajes? Un texto bíblico, prédicas. Conozco gente que se la pasa escuchando prédicas. Sin embargo, viven una vida espiritualmente miserable. ¿A qué se debe esto? Solamente se han hecho oidores y no hacedores de la palabra. Escuchan, escuchan, escuchan. Y yo digo, si uno aplicara todos los mensajes que uno escucha, nosotros fuéramos los más espirituales. Pero ¿por qué no hacemos eso? Porque no tenemos discernimiento. No sabemos distinguir cuándo algo viene de Dios y cuándo algo no viene de Dios. Entonces viene una pregunta que yo me haría. ¿Cómo yo me doy cuenta de que algo es de Dios? Exacto. Se va a hacer eso. ¿Verdad? Porque estamos tratando el tema y no podemos Exacto. dejar No, a claro. nadie hacia el aire. Se va a Lo hacer primero eso. es que para yo darme cuenta de que algo es de Dios, tengo que conocer a Dios. ¿Y ¿Y cómo cómo lo yo conozco al conoces? Señor? En primera instancia, a través de su palabra. Tú puedes creer, y me da pena y vergüenza, y perdóname por todo aquel que se siente ofendido. Gente que tiene mucho tiempo en el Evangelio y nunca ha leído la Biblia completa. Porque solamente se lleva de los pequeños versículos que le hacen favor en el momento que lo van a utilizar y ya. Sin ánimo de ofender. Pero de verdad, tú puedes creer que gente que sirve, ¿verdad?, a Dios y debemos de conocer la naturaleza de ese Dios, Sí. no conocemos todo lo que nos habla de Él. Entonces, ¿cómo yo voy a darme cuenta cuando algo viene de Dios y cuando no? Si yo no conozco todo lo que habla de Él. Entonces, por ahí comienza el problema. El desconocimiento
de Dios me hace no conocer de Él. Ahora, yo conozco las escrituras, ya yo sé por dónde va a venir el tema, porque ya yo sé. Fíjate, eso mismo le pasó a Jesús, volvemos a su tentación. El maligno lo tienta. Si tú eres el Hijo de Dios, le dice, convierte esta piedra en pan. Jesús con ¿Qué tantos días dice Jesús? pasando hambre. Si Jesús no conoce la escritura, dice, es verdad, yo soy el Hijo de Dios. Tengo hambre Sí. y tengo el poder para convertir la piedra en pan. Voy a comer. Pero si Jesús no tenía discernimiento, no se iba a dar cuenta que al hacer ese acto, que como Hijo de Dios podía hacerlo, no estaba obedeciendo a su Padre, sino a su adversario. Y Él vino a este mundo a obedecer a su Padre. Él dice, todo lo que yo digo y todo lo que yo lo hago de parte de Dios. O de parte de su Padre, porque su Padre sí lo manda. Y en eso consistía el Cordero de Dios. Entonces, a la hora de que Él hubiese hecho caso al maligno, entonces ya deja de ser Cordero de Dios. Al Bien. maligno ver que Jesús le cita el versículo, dice, entonces tú eres un hombre que sabe de Biblia. Por cierto, eso está en Mateo capítulo 4, Mateo, que habla de la tentación de Jesús, el capítulo 4. cierto. La segunda tentación, entonces dice la escritura que lo lleva a un pináculo, le enseña, le dice, tírate porque escrito está. Pero fíjate, al principio Jesús le cita las escrituras. Pero ya en la segunda tentación, el maligno también le cita las escrituras. Bueno, diríamos así, vamos a traducirlo a tiempo presente. Tú eres una persona que tiene conocimiento de la Biblia. Te voy a citar la Biblia entonces. Tírate porque Cristo está, su sangre mandala cerca de ti para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Pero si Jesús no conociese las escrituras, dice, bueno, tienes razón. Porque hay que se nos olvida, Satanás siempre va a venir con lógica. Es verdad, eso lo dice la escritura. Pero si yo no conozco las escrituras, le hago caso. Pero ¿qué dice Jesús? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, cuando uno tiene un conocimiento sobre la palabra de Dios, ya yo sé cómo Dios se manifiesta. Si Jesús no hubiese citado ese versículo, le hubiese hecho caso. Si Jesús no conociera de que no se puede tentar a Dios, bueno, ¿por qué no hacerlo? Porque está en la Biblia. Y eso le pasa a mucha gente con muchas cosas, que se da el permiso, porque bueno, la Biblia lo dice, la pregunta es, hay que saber por qué la Biblia lo dice y cuál es el contexto del mismo. Entonces, la Exacto. falta de conocimiento de las escrituras no me permite a mí conocer todo el plan de Dios para mi vida. Entonces, está bien, conozco muchas, pero ¿y en las que no conozco qué? ¿Cómo me voy a dar cuenta de que algo es de Dios si no conozco toda su palabra? ¿Qué dice la escritura? Esfuérzate y sé valiente. Pero la gente eso lo menos que quiere, esforzarse. Señor, quítame, quítame. La palabra dice esfuérzate y sé valiente. Y el que persevere. Hasta el final. Pero es muy fácil decirle, Señor, quítame esto. Sí, es más fácil que te lo quite. Y yo pregunto, ¿en Prueba qué de parte de la externo. Biblia dice Dios que él quita tu debilidad? No. La Biblia no dice que Él te la quita. La Él Biblia no dice que Él toca te tu voluntad. fortalece. Él no toca tu voluntad ¿Me jamás. entiendes? Entonces, te das cuenta, la falta de discernimiento, de Discernimiento, valga la desconocimiento, nos hace decir desconocimiento. cosas que no están en las escrituras. Señor, quítame esto. No, 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 fortaléceme. Porque eso es lo que dice la escritura. ¿Qué dice la palabra? Todo lo puedo. En Cristo. ¿Pero quién? En Cristo que nos No, ¿pero fortalece. quién? Todo lo Yo, puedo. yo, ¿Quién? O sea, ¿quién que puede? yo. Yo. ¿Me entiendes? Entonces, nos llevamos mucho de lo que dice nuestro adversario. Tú no puedes, tú lo has hecho tantas veces, tú has caído tanto. Y a veces se nos olvida. Por eso te digo, el desconocimiento de las escrituras no nos ayuda a tener discernimiento. Ya yo he pecado hasta... Mira, yo conozco una persona que está lidiando, está luchando con cierta debilidad. Pero se siente, tú sabes, deprimido o deprimida. La palabra dice 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Es que no somos como dicen.
Él está ahí para eso fue que Él vino con nosotros, Siempre y y cuando ese es su amor. siempre y cuando nosotros queramos, Dios está para Claro ayudarnos. que sí, porque tampoco toca tu voluntad, no lo va a Entonces, tocar. la falta de discernimiento, y en este caso, como digo, de conocer las escrituras, nos lleva a nosotros ser vulnerables totalmente ante el enemigo. Vaya, mira, basando entonces en estos dos puntos importantes que hemos mencionado, o que nos has expresado, en el cual me siento muy edificada, por cierto. Me he sentido, me han dado toquecitos. Eh, Tengo algo que tocaste que no afecta a la hora de discernir, es el desconocimiento de la palabra. Las emociones quieren decir hacernos sabios en nuestro propio conocimiento. Pero hay dos más que quiero recalcar y que quiero que tú me expliques, que es esa dificultad que se le presenta a las personas, que es los pensamientos de incapacidad. Cuando una persona siente duda o que no es capaz, ¿puede esa persona, esa situación influenciar a la hora de discernir personas que están dudosas? Entonces, en este caso, el maligno se aprovecha de esa situación. Entonces, la persona, al tener ese pensamiento de incapacidad, sabemos que debemos tener pensamientos buenos, de grandeza, pues somos cristianos, no podemos ser derrotados. Entonces, es pecado en este caso tener esos pensamientos en la cabeza de que tú no eres capaz de discernir si algo bien o algo mal, y se te creen esas dudas en la cabeza. Volvemos a lo que estamos hablando anteriormente. En ningún momento de las escrituras Dios nos manda a dudar. Y todo lo que pidieran al Padre creyendo, no dudando en su corazón, será hecho. O sea, la duda la siembra el maligno. Vuelvo y nos basamos en la tentación de Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, si yo estoy seguro de lo que soy, yo no tengo que demostrárselo a nadie. La duda, traducido a inseguridad, Exacto. no estamos seguros, por eso la duda, me lleva a mí a hacer muchas cosas que no están conforme a Dios. Imagínate que Jesús se hubiese sentido inseguro de quién era. Obedece al maligno. Porque el problema no está en convertir la piedra en pan. El problema estaba en si tú eres el Hijo de Dios, demuestra que tú lo eres. O sea, está bien, tú lo eres, demuéstralo. Entonces, si tú estás segura y convencida de que tú eres, por ejemplo, tú tienes que demostrarle al mundo que tú eres mujer. Claro que no, yo soy. ¿Verdad que tú lo eres? Sí, Tú no tienes que demostrarlo. Bueno, sí, yo soy mujer y mira, y lo enseño porque no. Tú eres mujer, o sea, la gente te cree o no. Tú eres una mujer, tú no tienes que demostrarlo. Entonces, lo mismo pasa. Yo soy hijo de Dios. Lo que yo soy tiene que verse. Y ahí caemos obviamente en lo que es la hipocresía. Mucha gente intenta mostrar, aparentar, y es precisamente por eso. Porque sabe que no lo es. Yo tengo que demostrar al otro lo que yo soy. vaya, Pero eso es por eso mismo. Entonces, referente a tu pregunta, sí, esto es totalmente peligroso. Como te digo, la duda no es de Dios porque si leemos las escrituras, lo que más vamos a encontrar es que Dios nos manda a confiar, a creerle, a esperar en Él, a tener plena certeza y seguridad en Él. Entonces, si nosotros, repito, nos llevamos de al Dios a quien le servimos, nuestra vida irá bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces uno siente un sube y baja. Es eso, que al no tener discernimiento, me explico, al yo no tener la comprensión de quién es que me está hablando y a quién es que debo de servir, entonces llega la confusión. Porque si yo reconozco lo que dice las escrituras y según yo sirvo a Dios, entonces de él es que tengo que llevarme. Pero la falta de discernimiento me hace hacer lo opuesto. Yo sirvo a Dios y conozco sus escrituras, pero hay un susurro exacto. que me dice
Eso no es así. Duda. Dios puede todo, pero quizá este caso no. Que le ha pasado a mucha gente. Sí, claro. Hemos escuchado que Dios todo lo puede, que obviamente Él es Dios, pero a veces hemos creído que hay cosas que Dios no puede hacerlas. A veces hemos llegado al punto de dudar de lo Eso es que Dios... blasfemia. Eso es decirle a Dios mentiroso. Exacto. Dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, todo lo que dice Dios es cierto. Nosotros somos los mentirosos. Y le hacemos caso al padre de la mentira. Jesús dice, cuando habla mentira, de suyo habla. Entonces, si nos damos cuenta, muchas de las cosas que hemos creído y pensado no provienen de Dios. Dios mío. Creo que me están hablando. El Señor es así, el Señor es maravilloso. Me he quedado un poco anonadada. Mira, Tali, basándonos ya en lo que es el desconocimiento, las emociones y las dudas, viene algo que aunque tú sabes que es discernir lo bueno y lo malo, y hay cosas, y el Espíritu Santo está ahí para guiarnos, pero hay cosas que los seres humanos hacen que inoculan, vamos a decir, el discernir o las cosas buenas que tal, y son las excusas que ponen a la hora de, y se llevan de lo que es, lo que están mirando en el momento, de que la realidad. En ese momento, ¿qué tú le aconsejas a las personas que pueden hacer para poder discernir y no escuchar lo que ya tienen de conocimiento o de las emociones y esas cosas, sino, y no poner esas excusas, sí, pero, no, pero yo creo que es así, y escuchar solamente la voz que te dice, no, espera un momento, o discernir? Bueno, mira, ahí caemos en algo importante. Que de hecho pudiéramos hablar de eso en otra ocasión. Yeah. Que es acerca de lo engañoso que es el corazón. Fíjate cómo dice la Escritura. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Repito el verso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Por qué te cito esto? Porque precisamente dice luego de eso, ¿y quién lo conocerá? Yo, Jehová, únicamente. Dios es el único que conoce nuestro corazón. El único. Entonces, por eso dice la palabra en el libro de Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Encomienda a Él obviamente tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo debo de comprender de que yo soy un ser que necesita ser transformado. El sistema de este mundo me ha llevado todo el tiempo contrario a la palabra de Dios, contrario a la voluntad de Dios. Todo el tiempo. Entonces yo debo de entender que Dios quiere precisamente lo mejor para mí. Por ende, tengo que llevarme de Él. A veces sentimos cosas en nuestro corazón, pero uno mismo se engaña. ¿Por qué uno se engaña? Porque uno mismo quiere autosatisfacerse. Y Son ahí, las y ahí es excusas. donde nacen las excusas que tú estás diciendo. Pecar es malo. Sí. Lo sabemos. Pero sin embargo, a veces lo hacemos hasta voluntariamente. ¿Cuál es la excusa? Soy débil. Esto es No carne. puedo. Esto es difícil. Dios me ayude y realmente no estoy menospreciando a nadie. Cada quien tiene su lucha. Obviamente. Pero Dios nunca nos manda a pensar en nuestra debilidad, sino a pensar en nuestras fortalezas. Y ahí es donde viene la falta de discernimiento. Está bien, puedo sentir debilidad, pero la pregunta es, ¿qué Dios me dice referente a esa debilidad? Él aumenta mis fuerzas. Si yo me siento débil, pido obviamente a Dios que me fortalece. Pero aparte de que Dios me fortalece, yo tengo que poner mi parte. Tengo que esforzarme. Si yo no me esfuerzo, entonces la fortaleza que Dios me da no va a hacer efecto en mí. No porque Dios no tenga el poder de fortalecerme, lo que pasa es que Dios me da la fuerza, pero ¿para quién? Para que yo la use. Entonces, si yo no uso lo que Dios me da,
¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Dios te Exactamente. da una herramienta, pero si tú no usas esa herramienta, ¿qué va a pasar? No pasa nada, Nada. porque la herramienta es para que tú la uses. Entonces, nuestras debilidades, Dios las fortalece. Y te lo digo por experiencia, obviamente. Yo he luchado con muchas cosas en mi vida y agradezco enormemente a Dios que me ha fortalecido todo el tiempo. Pero ¿qué ha pasado? Yo pongo de mi parte. Eso no es que, Señor, quítame esto y yo me quedo tranquilo. No, no, no. Yo tengo que esforzarme. Yo tengo que poner de mi parte. Dios me da la fuerza, claro que sí. Pero la fuerza Él me la da para que yo la use. Soy fortalecido y ya, no, no, no. Dios me da la fuerza, pero yo debo de usarla. Excelente. Hablando de eso de las fuerzas y de lo que me está diciendo de las excusas que ponemos. Entonces, Stalin, un punto importante que tenemos que saber a la hora de discernir es conocer nuestras debilidades. Totalmente. Porque si nos llevamos de nuestras debilidades, entonces no vamos a tener el poder o no vamos a tener el don de discernimiento. Porque débil soy y ejemplo, para no abundarte mucho. Existen situaciones, tú estás bien, estás en Cristo. Llega un momento que es tu debilidad. Tú eres una persona que te aira con facilidad, te molesta y te enoja con facilidad. En ese momento te nublas. ¿Cuál sería el método ahí para poder discernir? Espérate, lo estoy haciendo mal. ¿Qué está pasando? Cuando llegan esos flechazos, porque tú sabes que no tenemos lucha contra carne ni sangre Eso y que el dice. maligno está siempre presto a estar pendiente a las cosas que te puede debilitar a ti o que te puede apartar del Señor. ¿Qué tú no puedes decir con eso para las personas que pasan por esa situación muy a menudo, que son atacadas así y pierden la noción por ese ataque en ese momento y la facultad de discernir muchas veces se le nubla? Bueno, mira, ataque recibimos todo el tiempo. Nuestro adversario no duerme, nosotros sí. Sí, nos descuidamos. Entonces, lo primero es que debemos estar conscientes. El discernimiento nos ayuda a estar conscientes, comprender nuestra realidad. ¿Cuál es la realidad? De que tenemos un adversario que no duerme. Pero, ¿cuál es la realidad? Le servimos a aquel que lo ha vencido. Amén. Entonces, si nosotros vivimos pensando en esto, no le vamos a dar el poder al adversario que no tiene. Porque si reconocemos que Jesús lo venció, debo de vivir en esa victoria, recordando y reconociendo quién soy en Cristo. Ya yo no soy un esclavo, Jesús me hizo libre. Ya yo no debo de vivir en derrota porque soy más que victorioso en Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde viene el problema? En que yo no sé comprender mi realidad. ¿Cuál es mi realidad? De que yo le sirvo al Dios Todopoderoso. Él tiene cuidado de mí. Él se preocupa por mí. Él me guía, Él me fortalece, Él me conforta. Si me siento solo, tengo el precioso Espíritu Santo que Jesús lo envió como consolador. Pero la falta de discernimiento no me hace ver estas cosas. Me hace pensar en mi condición humana. Me hace creer en lo que dice el maligno. ¿Sabes cuál es precisamente nuestra victoria? Recordar quiénes somos en Dios. La palabra dice lo siguiente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Y a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde está el problema? En que se me olvida lo que soy. Se me olvida que yo soy un hijo de Dios. Y debo cada día levantarme con ese conocimiento. Y debo cada momento de que reciba ataque, tentación, influencia del maligno, recordarle que yo soy un hijo de Dios. Obviamente, debo de vivir conforme a la voluntad de Dios porque muestra de lo que hizo Jesús fue, como dice la Escritura, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nosotros somos llamados a obedecer. Entonces, Dios es nuestro Padre, debemos de siempre vivir obedeciéndole. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Es como nuestros hijos, aquellos que lo tienen, o aquellos que tienen hijos, obviamente. Eh, los hijos dependen de sus padres. Los hijos tienen que hacer lo que dice su padre, porque el padre, Claro.
o su madre saben lo mejor para sus hijos. Son quienes le suplen, ¿verdad? Son quienes le dan todo. Saben que le conviene y que no. Un niño no tiene discernimiento. El adulto se supone que sí. Y si nosotros, dice la Escritura, siendo padres, siendo malos, como dice Jesús, saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Entonces yo debo de vivir recordando que Dios siempre va a querer lo mejor para mí. ¿Dónde está el problema? En que yo me quiero desesperar y quiero que Dios actúe por mi cuenta. No es así. Yo obedezco a Dios, no Dios a mí. Amén. Entonces, el ignorar mi realidad, el no comprender mi entorno, soy un ser humano, pero que es llamado a vivir en mi otra naturaleza, que es espiritual. Debo de vivir conforme. Sí, eso no quita de que tendré aflicción. Jesús lo dice, es imposible que venga los tropiezos. Pero Jesús no nos deja ir, dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Mira, algo importante que en las situaciones de aflicción que han pasado, que me han pasado, para contar un poquito, llega un momento en que uno se nubla y que todas esas cosas te pasan, pero siempre Dios manda un ángel o alguien que está al lado de nosotros y dice, recuérdale quién tú eres en Cristo. Amén. Esa es una buena forma de tú poder volver cuando el maligno te está atacando o te está dando, de tú poder volver y tú decir, pero espérate, yo me estoy afligiendo por algo, pero yo tengo a Cristo, yo tengo a Jesús, yo tengo al Espíritu Santo que me guía, yo tengo a alguien que me ama, que murió por mí, ¿qué más que hay? Entonces, para todas esas personas que muchas veces pasan y pasamos por procesos difíciles, que no vemos salida, que se nubla todo. ¿Qué tú crees que se le puede decir ya para culminar, para terminar esto? De que cómo discernir, cómo poder siempre tener presente cuando es Dios, cuando es el maligno, tener pendiente que Dios siempre va a querer lo bueno para nosotros. ¿Qué técnica, vamos a decir si existe, podemos tener ahí siempre presentito? Mira, tú citaste algo antes de responderte eso. No se nos debe olvidar que Jesús vino en condición humana. Jesús experimentó y sintió todo lo que nosotros sentimos, porque ahí es que radica su victoria. Y por eso nosotros hemos llamado a imitarle. Jesús no vino siendo Dios. Dice la Escritura que Él renunció al ser igual a Dios. O sea, él se apartó de su divinidad, de lo que Él es, de su grandeza. Y se hizo hombre. Se hizo ser humano. ¿Por qué yo digo esto? Lo mismo que estamos hablando. En la tentación de Jesús, el maligno siempre quiso que Él dudara de quién era. Y es lo mismo que hace referente a nosotros. Jesús, que era hijo de Dios. ¿Nosotros qué somos? También somos hijos de Dios. Él siempre va a poner en duda quiénes somos. Pero si tú fueras de Dios, tú no pecaras. ¿Pero qué dice la palabra? Si yo peco, abogado tengo con el Padre. Amén. ¿Qué dice la palabra? Que si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. O sea, yo tengo, como hablaba un principio, de tener conocimiento de la Escritura, porque es que yo tengo que contrarrestar los bombardeos del maligno. La palabra habla obviamente de una armadura que debemos tener y en una de ellas es el escudo de la fe, con la cual podamos apagar los datos de fuego maligno, y el arma que tenemos es la espada, que es la palabra. Entonces mi convicción en Dios es mi escudo y el conocimiento de su palabra Amén. es la espada con la cual yo debo de atacar al maligno. Entonces, referente a tu pregunta, crean, crean quién ustedes son. Amén. No como persona, en Dios. Somos hijos de Dios. Por ende, tenemos todos los privilegios que de Dios procede. Somos coherederos, dice la palabra, juntamente con Cristo. Coherederos es una afiliación a alguien que hereda. O sea, Él hereda, nosotros también. El Amén. maligno siempre va a querer que uno piense todo lo contrario. Dios nos llama a vivir en victoria, el maligno no hace que pensemos en derrota. Dios nos llama a una vida próspera en todo el sentido de la palabra, el maligno obviamente. Recordé, mira, a nosotros se nos olvida lo que es la fe. Fe es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Yo debo estar convencido de que no vea. ¿Pero qué hace el maligno?
Si tú no lo ves, no lo creas. Hasta que yo no lo vea, no lo creo. ¿Te das cuenta? Como nosotros mismos contradecimos la palabra del Dios que le servimos. Entonces, Amén. ¿cómo podemos tener discernimiento? En primer lugar, conociendo las escrituras. Porque a medida que yo conozca las escrituras, sé cómo Dios obra. Porque de eso se trata las escrituras. La escritura me enseña cómo Dios se ha manifestado en diferentes épocas, con diferentes personas, en distintas situaciones. Si yo conozco eso, entonces ya yo voy a saber cómo Dios procede. Y no perder jamás la confianza en Dios. Yo puedo tener muchísimas debilidades, pero debo de recordar que Él la fortalece. Debo de recordar que Él está a mi lado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos sentimos solos. Es cierto. Pero Él lo dijo, ¿verdad? Sí. Y nos sentimos solos. Entonces, el discernimiento lo da el Espíritu Santo. Pidamos, de verdad que sí, pidamos discernimiento. Porque, ¿qué es lo difícil de esto? Estamos lidiando con seres que tienen la misma naturaleza. Dios es espíritu, el diablo también. Entonces, si no sabemos distinguir, comprender quién nos habla. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios nos habla? Hay que conocer su palabra. Y el mismo Amén. Espíritu Santo traerá, como a muchos le ha pasado, versículos a su mente. Así es. Bueno, mis queridos hermanos, es importante recordarle, para hacer un resumen, que el desconocimiento de la palabra, el hacernos sabios en nuestro propio conocimiento, las excusas que podemos y el sentimiento de incapacidad o la duda son los que nos ponen trabas a la hora de discernir. Recordar siempre que Cristo está presto para ayudarnos, que Él es nuestra única salida y nuestra solución, que el Espíritu Santo está ahí siempre para guiarnos y que siempre estamos acompañados por Dios porque Él vino a eso para nosotros, a morir en la cruz para siempre estar y ayudarnos a nosotros. Stalin, gracias. Dios es Gracias de bueno. verdad. Amén. Espero que estas palabras le hayan servido de edificación, tanto así como me sirvieron a mí. Dándole las gracias a todos ustedes por una vez más ver nuestro programa y recordándole que con un me gusta este programa puede edificar y llegar a más personas. Gracias a todos. Bye bye. Hasta la próxima. Amén.